Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Y como cada mañana tratamos de hacer una pequeñísima reflexión de los puntos centrales del capítulo de cada día. Y en esta ocasión nos convoca el capítulo número 54. Antes de hablar un poquito acerca de este capítulo, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él nos acompañe en este momento. Nuestro buen Dios que moras en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos regalas la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en tu palabra, meditar en ella. Y te pedimos que encontremos, oh Dios, consuelo, que encontremos motivación. Y solo te pedimos, Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos infunda aliento y también que nos clarifique nuestras ideas al leerla. Lo invitamos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy, queridos amigos, está en una sección. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que Isaías se divide? Isaías, debemos recordar que se divide desde el capítulo 1 al capítulo 39 en la primera porción, y en la segunda sección de Isaías es desde el 40 al 66. Es decir, sería como una Biblia completa, ¿sí? Un Antiguo Testamento que habla la primera porción de Isaías, enfoca básicamente el aspecto de la justicia de Dios, del aspecto de la elevación moral de Dios, lo que espera en cuanto a la pureza de su pueblo. Y la segunda porción es el mensaje de restauración, de misericordia de Dios hacia su pueblo. Pero específicamente en los capítulos 54 al capítulo 62 vamos a ver de que si tendremos que resumir esta subdivisión de Isaías, podríamos llamarlo como lo declara un comentario. Dice: el anuncio glorioso del Evangelio en toda la tierra. El Evangelio es anunciado en los 4 puntos cardinales y tiene su alcance en esas direcciones. Y el capítulo de hoy inicia el versículo 3 y 4, habla acerca del estado anterior que se había encontrado Israel, pero también en el que se encontraba en este momento cuando Isaías está describiendo las sensaciones del cautiverio del pueblo. A su vez, en los versículos 1 y 2, Dios le dice: bueno, yo sé que estabas mal, pero te invito a que cambies tu manera de ver la situación, que amplifiques tu espectro de visión. Los versículos 7 y 8 habla de que Dios en este momento hay un distanciamiento entre su pueblo y Dios. Y luego los versículos 5, 6, 9 y 10 habla el por qué ahora puede cambiar, por qué tiene un esposo ahora que la protege. Y en los versículos 11 al 17 se habla específicamente de la propuesta que nos conduce Isaías a después del milenio, y sobre todo cuando la ciudad de Dios descienda aquí a la tierra, y sobre todo nos eleva la visión a la Jerusalén celestial. Muy bien, en los versículos 3 y 4 Dios declara de cómo se había conducido el pueblo. Noten ustedes los versículos 3 y 4, dice: porque te expandirás a derecha y a izquierda, tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. Noten ustedes que la condición de Israel en ese momento, en el presente, cuando Isaías le va a dar el anuncio acerca de la situación después del cautiverio, le dice que la condición es de desolación en el pueblo de Judá. Y en el 4 dice: no temas, porque no te avergonzarás, no te sonrojes, porque no serás confundida.
olvidarás la vergüenza, o sea, la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del oprobio de tu viudez. Noten ustedes que aquí Dios hace alusión a el crecimiento que tuvo el pueblo de Dios. Habla de la adolescencia, habla de una etapa de vergüenza y también habla de una etapa de viudez. Y es interesante que todos estos elementos están conectados. ¿Por qué? Porque al referirse a la adolescencia habla acerca de la etapa inicial del pueblo al transcurrir en el desierto, cómo ellos volvían a los deseos de Egipto a nivel espiritual, que ya hemos hablado anteriormente. Egipto representa espiritualmente al pecado y cómo el pueblo deseaba volver a Egipto. Oh, las ollas de Egipto, allí teníamos tal y cual comida, ¿se acuerdan? ¿No? La adolescencia que Israel siguió a otros dioses, descarrío en el crecimiento del pueblo. Y llegó a tal punto que Dios dijo, nadie de esta generación va a entrar a Canaán. Nadie. Bueno, sí, excepto Josué y Caleb, ¿no? Solamente ellos dos. Pero y la generación siguiente, los más pequeños, pero toda la gente adulta no iba a entrar a la Canaán terrenal. Y allí habla de la viudez, en sentido de que parecía, o hubo una etapa donde el protector, el que resguardaba a Judá, su esposo, había muerto, había desaparecido y estaba inactivo en apariencia. Porque inclusive en los momentos más oscuros de la rebelión o la consecuencia de la condición triste que se encontraba Israel por su pecado, que en apariencia no estaba presente Dios, Dios se manifestaba. Ahora, si pasamos a los versículos 1 y 2, ahora Dios le dice, pero bien, tú te encuentras en una situación de desolación. Hay una etapa de viudez, hay una etapa de vergüenza, hay una etapa de angustia, pero te pido algo, le dice Dios. Dice en los versículos 1 y 2, grita de alegría estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría, aclama, tú que no has conocido los dolores de parto, porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos que los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega las lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas. Estos textos son sumamente importantes, porque acá se muestra una propuesta del Dios de los cielos. Queridos amigos, el Dios de los cielos tiene sueños enormes para usted. Y Dios con Israel, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de Judá, porque Israel del norte ya no estaba más. Israel es un nombre para referirse al pueblo de Dios más allá del norte. Israel con Dios recibió una propuesta diferente de la visión que tenía de sí mismo y de aquí hacia el futuro. Esta era la propuesta que Dios tenía para Israel. Era una propuesta de alcance mundial. Cuando uno mira estos textos, uno se da cuenta de que Dios entregó el corazón suyo por este pueblo. Dios le propuso lo que más podía para este pueblo. Pero este pueblo no quiso aceptar la propuesta de Dios. Esta perspectiva mundial de gloria, de pompa que leemos en estos versículos, era condicional. Era la propuesta de Dios que Israel llegara a ser luz para las naciones. Que las naciones se conectaran con el Dios de Israel gracias al testimonio de Israel. Pero tristemente no ocurrió eso. Y noten ustedes que estos versículos hablan de que naturalmente era imposible que Judá siguiera existiendo. Cuando habla de descendencia, habla de hijos, habla de generaciones, está hablando de una existencia permanente. Está presentando una
continuación en el tiempo de una identidad de un pueblo. Y noten ustedes que habla del parto, habla de los dolores del parto, habla del dar a luz, habla del ser madre. Tú que no podías, o sea, era imposible por un proceso natural, era imposible que el pueblo de Israel se proyectara en un futuro. Por una causa antinatural, Israel podía seguir su trayectoria de vida como pueblo aquí en la tierra. Por eso, lo que Dios le está proponiendo aquí, lo que Dios le está proponiendo aquí al pueblo es una identidad que no se pierda. Si era por el Israel mismo, era una posibilidad imposible. Pero gracias a Dios, esta posibilidad era posible. ¿Y cómo iba a expresar esa buena noticia Israel? Cantando, dándole alabanzas a Dios. Porque en este momento estaba en una separación entre Dios e Israel. ¿Por qué? Porque dice en los versículos 7 y 8, por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo. Esa frase te uniré habla en un contexto del aspecto del compartir, hace una figura simbólica en el matrimonio, el aspecto más cercano entre el varón y la mujer, que es el compartir el cuerpo con el otro, ¿no? Me uniré contigo, me llegaré a ti. Es muy interesante que Dios quería tener un contacto sumamente cercano. Para entenderlo nos lleva al plano del matrimonio, ¿no? Qué interesante. Y dice el versículo 7, pero con gran ternura te uniré conmigo. Ese contacto iba a ser basado e impulsado en el amor. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante. 70 años, una vida humana. Para Dios, un momento. Dice Dios, es cierto, querido pueblo, por un momento te abandoné, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor, el Señor. Me hice tu representante, tu defensor, me entregué a ti y luché por ti. ¿Y por qué ahora puede haber un proyecto diferente? Si hubo un proceso de distanciamiento entre Dios y su pueblo, hubo una adolescencia complicada para el pueblo de Israel, hubo un periodo de viudez, un periodo de vergüenza. Por lo que dicen los versículos 5, 6, 9 y 10. Dice el versículo 5, porque tu esposo es aquel que te hizo. O sea, yo te creé, te aseguro que va a cambiar, te garantizo, porque yo soy el que te hizo. Y yo te hice con un propósito. No estás por casualidad, le dice Dios. Su nombre es Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Dice el versículo 6, sí, como una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor. El llamado de Dios, la constancia, la paciencia de Dios, la perseverancia del Dios del cielo. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud, dice el Señor? Qué hermosas palabras, porque indica de que el Señor amó a su pueblo desde que Israel empezó a caminar como nación en esta tierra. Desde que Israel fue muy joven, con amor eterno te he amado. Allí hemos hablado en otras ocasiones de Deuteronomio 7. Te elegí porque te amo, no porque eres un pueblo poderoso. El versículo 9 declara, me sucederá como en los días de Noé, cuando hice una promesa, hice un juramento, que las aguas de Noé no inundarían de nuevo la tierra. Así he jurado no irritarme más contra ti, ni amenazarte nunca más. Una promesa, un compromiso de parte de Dios. Así como en los tiempos de Noé colocó el arco iris para acordarse de su promesa, Dios también va a hacer lo mismo. Dice, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas,
Mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Ahora dice Dios, yo sé que hubo un momento crítico en tu vida, en tu crecimiento como pueblo, sé que ha habido una situación de abandono, de dejadez de parte mía, por un tiempo, no para siempre, pero yo ahora me comprometo a levantarme nuevamente, a dejar de que otros piensen que estás viuda. Y ahora yo, tu esposo, te voy a proteger. Finalmente, los versículos allí 11 hasta el 17, Dios habla acerca de aspectos de la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén terrenal tristemente no estuvo al alcance de la meta de Dios. Tristemente el pueblo de Israel, queridos amigos, todas estas promesas de crecimiento, de pompa, de proyección terrenal, eran condicionales. Y el pueblo en relación de pacto falló. Muchos dicen que Israel se va a volver a levantar. Pero, bueno, Israel como nación se volvió a levantar, es cierto, en 1948, pero no como representante de Dios aquí en la tierra. Todas estas promesas ahora tomaron lugar para la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana ahora hizo una apertura oficial a todos los gentiles que somos nosotros. Algunos aspectos de la Jerusalén de Dios, aspectos materiales, los versículos 11 y 12 se utiliza allí en Apocalipsis 21, del 18 al 21 se habla de las joyas, las piedras preciosas que están en la ciudad de Dios. En el aspecto espiritual, en los versículos 13 y 14 habla de que todos los descendientes, todos los que aceptaron la propuesta de Dios en la persona de Jesús van a ser fieles seguidores de Dios. Dice el versículo, será grande la paz de tus hijos. Habrá armonía, habrá tranquilidad, habrá felicidad. El versículo 14, estarás afianzada en la justicia, lejos de la opresión, porque nada temerás, lejos de temor, porque no te alcanzará el mismo, no te alcanzará el temor. Y todos los que se opongan, allí en el versículo 15 al 17, Dios dice que será su guardián. Así como Dios creó al herrero para crear cosas, también Dios puede hacer de sus herramientas para destrucción. Y todos los que se opongan al pueblo de Dios van a ser destruidos por la mano de Dios. El versículo 17 se puede aplicar a la palabra que estaba siendo entregada al pueblo de Dios, pero también es un texto que se emplea para el poder de la Biblia. Eso es muy importante, ¿sí? Y finalmente, queridos amigos, algunas conclusiones para cerrar el videíto de hoy. Primeramente, el pueblo de Dios puede pasar por sufrimiento. Aunque sea un momento, pero el pueblo de Dios no está exento de pasar por problemas, lo venimos diciendo. Lo hemos visto acá, que el problema, o sea, la consecuencia de estar en problemas con el pueblo de Dios no es porque Dios trae el problema, sino que mi situación de pecado me coloca en el terreno del dolor. Y eso es lo que le pasó a Israel. Isaías 54, 11 al 15 nos eleva, nos proyecta, nos trayecta a la Jerusalén celestial. Queridos amigos, ya allí Gálatas 4 nos habla que nosotros tenemos la mirada en la Jerusalén celestial, donde mora el Señor, donde mora la paz, la justicia, y ya no habrá más pecado ni muerte. Y finalmente, los versículos más importantes para mí, al menos, de este capítulo, los versículos 1 y 2. ¿Qué le está diciendo Dios con amplía tu terreno, fortalece tus cuerdas, amplía tu carpa? Dios, queridos amigos, Dios nos hace ingresar en sus planes. Dios tiene planes grandes. Dios tiene sueños enormes. La humanidad, yo creo que uno de los problemas de la humanidad es que desconoce las metas, el alcance,
la propuesta que tiene el Dios del cielo para cada ser humano. Querido amigo, si usted no ha conocido todavía el plan del Dios del cielo, yo quiero invitarle a que usted pueda pensar en esto. Que usted sepa que el Dios del cielo tiene planes enormes en esta tierra, pero no solamente que disfruten esta tierra, que pese a los problemas con Dios, la mirada en esta vida cambia, no es la misma, sino que se proyecta la propuesta de Dios pese a que pasemos por la finalización de nuestra existencia, o sea, caer en el estado del sepulcro, nos promete una vida eterna. Por eso los textos: eleva tu pensamiento, mira más allá de lo que estás mirando. Israel era míope espiritual. No seamos míopes como el pueblo de Israel. Elevemos la mirada, alcemos los ojos y contemplemos los planes enormes que tiene Dios. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un saludito a cada uno de ustedes. Les decimos que ya tenemos, gracias a Dios, ya concretamos un grupo de hermanos que está orando por sus pedidos. Tenemos un equipo de oración. Cada uno de nosotros dedicamos tiempo a orar por ustedes, a orar por el canal. Así que dejen sus pedidos. Es un grupo cerrado, así que es con mucho respeto, y van a ser dejados en nuestras oraciones sus anhelos, sus necesidades y también sus gratitudes, obviamente. Dios les siga bendiciendo. Suscríbanse al canal, que con esto nos ayuda a seguir creciendo. Dios les bendiga ricamente y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Hasta luego.